Muy buenos días, bienvenidos a su programa favorito de todos los martes por la mañana. Hoy, por supuesto, estamos en vivo, así que si de pronto ustedes escuchan un sonido de fondo, unas risas de fondo, sí, somos nosotros. Y ¿por qué no? Una que otra lágrima también. Hoy vamos a hablar de algo súper interesante. Bienvenido, José Miguel. Y vamos a platicar acerca de una película. Es una película que está hecha en formato caricatura. Así es, hoy vamos a hablar de Kung Fu Panda 2, así como lo escuchan, una caricatura que tiene muchísima enseñanza, no solamente para los niños, no solamente para los adolescentes, pero para nosotros los adultos y sobre todo los que tenemos un emprendimiento, sí, de verdad. Y si no la han visto, véanla, no piensen que, ay, es que ya soy grande para ver una caricatura. No, tiene mucha enseñanza. Además, detrás de los personajes principales, que son Po, que es el panda, el famoso panda, que además, Mili, yo de verdad admiro lo que hizo Omar Chaparro en ese doblaje de la voz del personaje principal y en inglés Jack Black. Buenísimo. Ambos, de verdad, un trabajo excelso. Y las enseñanzas también de Shifu, que ustedes a lo mejor no lo saben, pero ahora se van a enterar, Shifu es maestro. O sea, maestro Shifu. Y luego les contaremos la historia, cómo es que sabemos que Shifu significa maestro. Eso. Creo que ya lo hemos dicho anteriormente. Sí, porque además toda esta película, que es la secuela, es la parte 2 de una que se estrenó igual tiempo atrás, unos años atrás, que tiene pues el nombre también de Po, de Kung Fu Panda, mejor dicho, es el nombre comercial de la película. Gira en torno a la filosofía china y a todas estas enseñanzas y la práctica del Tai Chi. Nosotros que somos admiradores de estas técnicas ancestrales de defensa que tienen que ver con la energía, con el ambiente y con los elementos, bueno, nos quedamos totalmente anonadados cada vez que vemos pues esta cultura que se puede permear y dejar ver en la película. Así que agárrense, vayan por sus palomitas, vayan por su bebida, pues, predilecta. Bebida predilecta. Y vamos a empezar. Vamos a ponernos un poco en contexto. Sí, es un panda que practica el Tai Chi Chuan, que es un aprendiz, bueno, ya en la número 2 ya no es un aprendiz, ya es un maestro, de hecho, ya es maestro, uno de los tantos maestros que hay, y por favor recuerden esto, uno de los tantos maestros que hay, porque tienen un equipo, así como los Avengers tienen a su equipo, así como la Liga de la Justicia también es un equipo, bueno, ellos también son maestros, y cada uno, cada animalito tiene una especialidad, un nombre, todos ellos forman un equipo y ahí es donde debemos partir. Kung Fu Panda nos enseña eso como número 1, ese trabajo en equipo, cómo se complementan a pesar de, y digo a pesar, porque muchas veces en nuestros equipos de trabajo podemos tener a alguien que es un maestro en lo que hace y lejos de verlo como algo positivo, lo vemos con envidia, lo vemos como algo negativo. Lo vemos como algo que no va a funcionar porque es tan bueno como yo o quizá es mejor que yo. Y simple y sencillamente no podemos trabajar. Yo no sé, pero seguramente algunos de ustedes en sus equipos de trabajo o han estado en algún equipo de trabajo o actualmente su equipo de trabajo tiene ciertas diferencias entre ciertos elementos. ¿Les suena esto familiar? Precisamente es eso. Es el no poder trabajar en equipo con alguien que quizá es mucho mejor que tú en ciertas, o tiene ciertas habilidades que tú no tienes, o quizá tiene cierto conocimiento que tú no tienes. Y lejos de ver algo negativo, deberíamos comenzar o deberíamos empezar a ver eso positivo en los demás para complementarnos y ser un equipo sólido, ser un equipo que avance. Y una de las cosas que me gustan mucho de esta película, José Miguel, es que así cada personaje, cada miembro del equipo tenía estas cualidades y estas habilidades. Me gusta mucho que todos recordaban que estaban unidos por la práctica del Kung Fu, ¿no? Por esto que cada uno de ellos le gustaba hacer o amaba hacer como guerreros dentro de la película, la práctica del Kung Fu, que también de eso se trata un poco, ¿no? Todo el sentido de la película, la número 2, que es
que se mantenga viva la práctica del Kung Fu. Recuerdo muy bien cómo cada uno dentro de sus características como miembros de un equipo de pronto quería como imponerse y en la película 1, que es la previa, ese fue uno de los principales conflictos que se dieron o que fueron parte de la trama de la 1. Ya en esta secuela vemos ya un equipo que a mí me gusta mucho observar, mucho más adaptado, inclusive riéndose de estas cosas que al principio les molestaban uno de otro, ¿no? Reconociendo en el otro esa cualidad y riéndose porque al principio no creían que por la apariencia física de Po, que es el panda, pudiera tener esa habilidad, esa agilidad y esa destreza mental, porque quizás las características físicas no iban de la mano relacionadas con esa cualidad, ¿no? Entonces, okay, ya en esta número 2, cada uno dentro de lo que sabe hacer le da espacio al otro y se empieza a dar una sinergia en las luchas y en todo lo que la película nos trae, que además está buenísima. Y se deja ver cómo se ha logrado esa armonía cuando cada uno le da espacio al otro, al compañero, para que despliegue sus habilidades y cómo se van complementando, ¿no? Porque no era uno a la vez que con el otro, sino que cuando uno terminaba, el otro continuaba, y de verdad yo lo veía como una danza de las artes marciales, y yo decía, ¡ay, qué padre! Y a mí me encanta además, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros observar cuando el equipo se respeta, como el equipo reconoce tus cualidades, esa armonía en grupo que se puede dar, y además esa armonía siempre con un propósito? Ellos como equipo de guerreros tenían un propósito y era padrísimo ver cómo disputaban en pro de ese propósito. Entonces el trabajo en equipo es extraordinario, como cuando cada uno reconoce esas habilidades. Y algo que para mí es esencial es que le des espacio al otro para que muestre todo lo que sabe hacer. Eso, hasta allá todo está fantástico. Uno dice, bueno, esto lo puedo aplicar a mis equipos de trabajo porque suena bien, reconocer en el otro esas habilidades, darle esos espacios. Claro, esta es la parte bonita. Pero hay una parte que nos llamó mucho la atención y que vale la pena también compartir con ustedes de Kung Fu Panda 2. Y son esos problemas internos, son esos problemas personales que tiene el protagonista de la caricatura, Po. Problemas en los que quizá algunos pudiéramos entender, miedos a los que se enfrentaba, dudas personales si podía o no, si pudiera lograr o no el objetivo, dudas hacia sus mismas capacidades, a pesar de que su equipo, a pesar de que los otros maestros le echaban porras, le decían que lo iba a poder lograr, veían en él eso que él no veía en sí mismo. Y quizá esto también, amigos, nos hace sentido. Muchas veces hemos estado ahí, hemos estado en problemas, muchas veces hemos estado muy metidos, muy sumergidos en nuestros pensamientos. Hemos tenido problemas serios, hemos pasado por muchas dificultades y empiezan las dudas. Empieza ese momento de miedo, nos ponemos fríos, nos congelamos y ya no sabemos qué hacer. Y ese miedo empieza a ganar espacio en nuestra cabeza, ese miedo empieza a ganar espacio en nuestro corazón, en lo que somos, y nos paraliza. Y muchas veces como empresarios, muchas veces como emprendedores, este miedo está ahí de manera constante. Miedo a perder todo el dinero que he invertido. Ese es uno de los miedos más comunes, Yamile. Sí. Miedo a fracasar. Ese es otro de los miedos que todos los días está ahí en la mesa cada vez que despertamos, cuando tenemos un negocio, cuando tenemos un emprendimiento. Miedo a que me digan que no cuando voy a presentar un producto, cuando voy a presentar mis servicios. Cuando ese cliente o ese prospecto, si me dice que no,
es probable que no tenga el dinero suficiente para poner comida en la mesa. Y puedo seguir. Claro, y definitivamente ese miedo se empieza a dejar ver a través del desenfoque, inclusive en la misma película, cuando el protagonista Poe se enfrenta a estas situaciones personales que tienen que ver con su nacimiento. No vamos a hacer spoilers. Véanla, por favor. Y a lo que iba con esta parte de la película es que él, siendo una persona muy hábil, un guerrero muy hábil, muy respetado por sus compañeros, inclusive sus compañeros empiezan a notar que hay momentos en los que él se desenfoca y por ese desenfoque empieza inclusive a sufrir físicamente, pues el embate de estar frente a frente con una situación, en este caso con un guerrero. Y yo me recordaba mucho, José Miguel, todas esas veces en las que nosotros como personas tenemos una situación en nuestra casa, con nuestra familia, con quizás nuestros padres, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestra economía, nuestras finanzas, con los bancos. Que viene a movernos, a desenfocarnos y a estar tratando de pensar el sí, por qué, cuándo, por qué se hizo, por qué no se hizo, sobre todo que empezamos a anclarnos mucho en aquello que no podemos cambiar, en aquello que ya es de un tiempo pasado, que quizás tomamos una decisión, la que fuera, no sabemos si fue acertada o desacertada, y hoy nos está llevando a desenfocarnos. Ese estado emocional de preocupación nos lleva a estar fuera del presente. Y en el presente, que es en donde están nuestras situaciones a resolver, nos crea un desenfoque. Entonces nos distrae de las posibles soluciones, porque cierto es que el problema existe. Si nosotros cerramos nuestros ojos, el problema no se va, abrimos y ¡boom!, es ahí. Y lo que más beneficia al momento de estar gestionando una situación que nos está robando energía, mucha, es enfocarnos en las soluciones. Y precisamente también en la película, el personaje Poe empieza a buscar esas soluciones. Está en la búsqueda de quizás cosas que quería resolver, y afortunadamente las resolvió con la ayuda de un mentor, que eso también vale la pena recalcar. Así es. Guiado con la ayuda de un mentor, que al final de cuentas le dijo, lo importante es que tú reconozcas quién eres hoy, porque todo lo que eres hoy ha sido de lo que tú has vivido. Entonces, igual esa parte me encantó, cuando ese enfoque se puede dar nuevamente, cuando él ya logra gestionar esta parte que le preocupaba mucho respecto a su historia, e inmediatamente, bueno, regresa a las peleas. Sí, y ese es lo que decía Mili en este momento. El maestro Shifu le da ese mensaje: ¿quién eres? Encuentra en ti esa paz interior. Y quizás suene muy filosófico, posiblemente sí, pero démonos oportunidad de entrar un poquito en esa filosofía. En ese momento en el que Shifu le dice que encuentre esa paz interior, porque estaba completamente desenfocado, no podía avanzar, no sucedía nada, nada bueno. Es más, todo lo que le pasaba era malo porque el enfoque estaba perdido. Y muchas veces en nuestras empresas y en nuestros emprendimientos es lo que nos sucede, que esas preocupaciones, como bien acaba de decir Yamili, hace que pongamos el reflector en otro lugar. Y este es un ejemplo muy común. No tenemos dinero. ¿Por qué nos seguimos enfocando en no tenemos dinero? Enfoquémonos en cómo hacemos más dinero. Pero esto es comportamiento humano y no nos debemos sentir mal porque somos humanos, y nuestra respuesta inmediata a no tengo dinero, o no hay dinero en la empresa, o no estamos vendiendo lo que queremos vender en la empresa, se queda ahí nuestro enfoque. Y tristemente pensamos
que estar enfocados en eso es lo que deberíamos hacer. Y esto, queridos amigos, es el desenfoque del que decía Yamile. Estar enfocado en aquello que no te va a dar una respuesta o una solución. Y entonces Shifu, como mentor, y esto Shifu nos lo comparte a todos, Sí. le dice, encuentra la paz interior. Son los momentos en los que tenemos que hacer esas pausas, en los que debemos dejar de enfocarnos en el problema y enfocarnos en una solución, ser creativos, encontrar nuevas formas de solucionar, pedir iluminación, lo que ustedes quieran. Ya sé que está muy filosófico el programa de hoy, pero eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el mensaje. Problemas siempre van a haber. Yo recuerdo, Mili, una frase que hemos repetido en infinidad de ocasiones de Maestro Jim Rohn. Ese es mi Shifu. Uno de tantos. Que decía, pide ser más inteligente que tus problemas. Nunca dijo, pide no tener problemas, porque eso sabe que es imposible. Totalmente. Pero pide ser más inteligente que tus problemas. Es exactamente lo que le dijo Shifu a Po. Busca la paz interior, y en la paz, en ese reenfocarte a lo que de verdad vale la pena, encontrarás la creatividad y encontrarás la respuesta. Lo que nos lleva a la última parte de la película. De verdad no queremos hacer el spoiler, sí, pero es que el final. Bueno, lloré en el final y también en otra parte. En las 3 partes de la película lloro seguramente. Al final, cuando todo está saliendo mal, todo le está saliendo mal a nuestro personaje principal. Pero vale la pena comentar, José Miguel, que le salen mal las cosas, porque las cosas se están dando de una manera mala, ¿no? Claro. Porque a veces pensamos... No porque sea malo. Ajá, me están saliendo las cosas mal porque soy una mala persona, porque tomo malas decisiones, y no porque es no sé así. Lo que hago. Exactamente, claro. No es así. La película, y en ese momento, en la historia en la que Po empieza a salir mal, las cosas en el entorno, era algo que estaba totalmente fuera de su control. Y eso sucede mucho en la vida de un empresario. Cuando nosotros creemos que ya tenemos muy bien estudiado nuestro producto, de pronto no se está vendiendo, entramos en una desesperación total. Y eso se va sumando quizás con otros factores como la falta de dinero, la falta de recursos, y ahí es donde sentimos, ¿qué estoy haciendo mal? Y en realidad no es que tú estés haciendo algo mal, sino que tu entorno se está comportando de una manera. Entonces tienes que llegar nuevamente a esa pausa de la que está platicando José Miguel, encontrar esa calma interior, que sí suena muy filosófico, encontrar esa paz, pero creo que le podamos traducir en palabras más neutras, como hacer una pausa, tomarte un tiempo, rodearte de personas que tienen esa experiencia para escuchar. El caso es que tú puedas traer a la mesa todos esos factores que te van a ayudar a resolver esa situación. Y voy a abrir un 3.1. A ver, ¿qué pasó? Porque mientras estabas hablando recordaba ¿Cómo no solamente afecta al rendimiento? Vamos a hablar ahora desde el punto de vista empresarial. No solo afectaba este desenfoque al rendimiento de Po. Como líder, esto es algo que no habíamos platicado. Sí, es cierto, al todo el equipo. Le afectó a todos. Cuando vieron que el líder, porque él desde su posición es un líder, y todos nosotros desde la posición en la que estamos, y esto también lo hemos repetido en infinidad de ocasiones, desde donde estás y en lo que haces en la empresa en la que estás, ejerces un liderazgo. La gente te ve como un líder porque haces algo muy particular quizá para la empresa o para ese negocio. Entonces Po, cuando pierde el enfoque, como líder que es, todos los demás, todo el equipo empieza a resentir esa pata que se está tambaleando y empieza a afectarles también a ellos, y el equipo empieza a venirse abajo. Entonces, otro mensaje, un mensaje extra de esta película es cuando te reconoces como líder y cuando te suceden estas cosas que empiezas a perder el enfoque,
lo mejor sí es hacer esta pausa, porque no sabemos hasta qué grado podemos afectar el rendimiento del equipo. El equipo a su vez, y aquí va un 3.2. 3.2, eso te iba a decir. El equipo a su vez está ahí para ayudar, para soportar. sostenerte. Exactamente. Por eso los equipos son extremadamente valiosos. Va a suceder cuando un líder del equipo no esté marchando bien, van a estar ahí los otros. Pero va a haber un cierto desequilibrio, va a afectar de alguna manera el rendimiento de los demás, que uno de los líderes esté desenfocado, que esté pasando por un mal momento. Entonces, si nos damos cuenta, esto se convierte en algo cíclico, en un reciclaje de energía entre el equipo y el líder, y desde la posición en la que parece que José, parece que este café venía con cargado. Venía cargado, pero era café-té, le pusieron hierbas. Pero sí. Sí. No, y además, creo que hay de verdad muchas enseñanzas, y conforme se va dejando ver algo, yo recuerdo también en esta parte en la película en donde él se desenfoca y le preguntan qué le pasa por el grupo, y él no quiere decir qué le pasa. Sin embargo, el grupo se da cuenta. De mí no vas a estar hablando. Era novelo. El grupo se da cuenta que algo le pasa, y también me gusta mucho esa reacción del grupo, totalmente sólido y con autoliderazgo. Exactamente. Que dice, bueno, si le está pasando algo, nosotros tenemos que seguir adelante. Y me gusta mucho esta parte porque también se puede dejar ver la madurez que hay en el grupo, que como decimos, hay cosas que están fuera del control, y tampoco le vamos a obligar a decir, José Miguel, no, ¿qué te pasa? Sino es, bueno, algo le pasa, pero no nos podemos quedar ahí esperando que él haga algo, porque si no, en el caso de la película, el Kung Fu estaba de por medio, ¿no? Entonces, exacto, se deja ver cómo el autoliderazgo del mismo grupo no se rompe, sino que empieza a emerger de una manera distinta, en tanto, digamos que el líder empieza o se da ese tiempo de tomar su pausa y resolver, que también es importante. Voy a hacer una analogía, que quizá muy pocos van a entender. Lo va a entender la gente de nuestra edad, y lo va a entender quizá la gente que fue a las mismas secundarias que nosotros. Había un juego entre los muchachos que se llama Tamalitos a la olla. ¿Cierto? O sea, seguramente lo habrá jugado. Tamalitos a la olla, ok. Es exactamente eso, por eso digo analogía, porque los tamalitos a la olla siempre había alguien que entraba de refuerzo. Cuando alguien se estaba ahí medio tambaleando, entraba alguien de refuerzo, y ese es el equipo. Ese es trabajo de equipo 101. Cuando entre el equipo a reforzarte, cuando entre el equipo a sostenerte cuando las cosas no la están pasando bien. Y el punto más importante, y se los dice a alguien que por muchos años le costó trabajo aceptar ese pues que las cosas no estaban marchando bien, o pedir ayuda, es eso: reconocer que necesitamos ayuda, reconocer que el equipo está ahí también para eso, reconocer también que el trabajo que se ha hecho entre todos, ese trabajo de liderazgo de cada uno del equipo, precisamente es para momentos como ese, en donde las cosas no están marchando bien. Entonces permitamos también que nos tiendan la mano, y tomemos la mano, y colguémonos, porque las cosas quizá no están saliendo bien, pero eso es lo que hace un verdadero equipo, eso es lo que hacen los verdaderos maestros. No, ya voy a llorar, y no estamos en la película. Oigan, y ya, porque habíamos dicho 3.1, 3.2, pero en realidad de lo que queríamos hablar era de esto. Al final, cuando llega ese momento de iluminación para Po, y recuerda las palabras de Shifu, encuentra la paz interior, y logra encontrar esa calma, logra encontrar en sí mismo la respuesta, a pesar de que la guerra, de que la batalla no había terminado, porque no ha terminado. Encuentra ese momento y llega, encuentra la respuesta de cómo sobreponerse en la batalla.
Y veníamos platicando, Yamil y yo, de cómo sucede esto en la vida real. Yo recuerdo que haber leído, y esta es la segunda vez creo, o tercera, que menciono a Jocko Willink, y un libro que además es fantástico, Extreme Ownership, se los recomiendo muchísimo, en donde habla de lo que tú entrenas, tu entrenamiento de todos los días, el desarrollar tus habilidades todos los días, el estar entrenando todos los días, lo que va a hacer es lo siguiente. Cuando se presente el problema, no vamos a tener que subir al nivel de nuestros problemas porque eso va a ser dificilísimo, sino que con el entrenamiento de todos los días y en el desarrollo de esas habilidades, lo que vamos a hacer es bajar al nivel de nuestros problemas. Esto también es algo muy filosófico y se los queremos compartir para que también le empecemos a dar vueltas en nuestra cabeza. ¿Qué significa bajar al nivel de mi entrenamiento? Quiere decir que si todos los días voy desarrollando mis habilidades, no puedo resolver un problema, y Yamili, te voy a pedir que compartas también esa frase que veníamos platicando. Veníamos platicando porque igual entre nosotros debatimos claro, de pronto, y que además es muy sano. Yo le decía que quizás a veces es un poco complejo tratar de entender el concepto de bajar un problema a que se resuelva a través de las habilidades que hoy cuentas, porque eso también me hacía recordar una frase de Albert Einstein que decía que ningún problema se puede resolver en el mismo nivel de conciencia a través del cual fue generado, y él hablaba acerca de que nuestra conciencia para resolver un problema tenía que expandirse. Y yo le decía que de pronto pudiera ser un poco contradictorio, más sin embargo llegamos a la conclusión de que no es contradictorio porque ambas perspectivas hablan de cosas que son complementarias, y una de esas es que bajar el problema al nivel de tus habilidades es precisamente tomar acción con aquello que tú sabes hacer, resolverlo al nivel del entrenamiento que tú tienes actualmente. Es decir, todos los días vas en pro de mejorar tus habilidades, y cuando se te presenta el problema, tomas el problema y a través de la acción lo empiezas a resolver. Y por otra parte, con la perspectiva del nivel de conciencia, estamos hablando de la capacidad que tiene nuestra mente de encontrar soluciones distintas a las cuales o a las condiciones a través de las cuales se generaron este problema. Así que no son contradictorias, ¿no? Son complementarias, porque una habla acerca de la capacidad de resolver, para mí, como entrar más en acción, de la forma en la que todos los días vas ganando una habilidad para resolver un problema con mayor facilidad, con menor tiempo, versus la capacidad que tenemos de expandir nuestra mente en la búsqueda de nuevas soluciones. Así que, como se pueden dar cuenta, este café sí tenía mucho. Hoy sí filosofamos. Hoy sí filosofamos muy mucho. Chido. Y otra de las cosas, mientras estabas hablando, José Miguel, recordaba la película de cómo Po siguió esas indicaciones que le decía su maestro Shifu, en el que le decía, encuentra tu paz interior. Y eso es una parte magnífica de la película, de verdad, les recomendamos mucho verla. Es una parte muy emocionante en la que él aprende a gestionar, para mí esa es la clave, gestionar un problema, porque cuando hablaba el maestro Shifu de encontrar la paz interior, y él encuentra la paz interior, los problemas no desaparecen, no cierra los ojos y se traslada a un campo de bambú totalmente en calma, sino que era en el lugar en donde estaba resolviendo el tremendo problema que tenía, era ese estado en el que él estaba que le llevó a encontrar esa paz interior dentro del problema. Creo que esta perspectiva nos lleva a saber que pudiéramos estar enfrentando un problema delicado, que nos preocupe mucho, y que en la medida que vamos practicando esa pausa, vamos escuchando, vamos hablando de una manera más calma, le vamos a dar espacio
espacio a la solución, a que las soluciones se presenten. Cuando logramos de alguna manera ir haciendo más lento ese diálogo interior que de pronto nos es lacerante, que nos recuerda, esto no has hecho, esto lo hiciste mal, o trayendo a colación algunas experiencias que quizás no fueron favorecedoras en nuestro pasado, cuando logramos hacer una pausa y decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer ante esta situación? Cuando nos damos la oportunidad igual de escuchar a estos mentores y decir, yo puedo solucionar este problema, es cuestión de que busque la manera ideal o que empiece a solucionarlo en la búsqueda de encontrar la forma ideal, lo que nos va a abrir paso a alcanzar este nivel de gestión de los problemas, porque no se le acabaron los problemas a José Miguel, al contrario, le seguían una tras otra y tras otra, y fue padrísimo ver cómo él una tras otra y tras otra logró resolver. Oigan, si ustedes no están llorando para este momento, les felicito, porque han aguantado muchísimo el día de hoy nuestra filosofía de Kung Fu, de Tai Chi Chuan. Hemos dicho como 7 puntos, pero solo vamos a hablar de 3. Al final, como lo hacemos en cada programa, les dejamos 3 puntos o 3 consejos que nosotros mismos hemos sacado de la película y se los queremos compartir para que también lo empiecen a aplicar o lo apliquen, o quizás si ya lo están aplicando, muchísimas felicidades. Y el número 1 es reconocer en tu equipo, reconocer a cada uno de los líderes que forman parte de tu equipo. Cada uno de nosotros tiene una habilidad, tiene algo que lo hace un líder desde la trinchera en la que está. Y reconocer esas habilidades entre nosotros, reconocernos como líderes, nos va a facilitar muchísimo, muchísimo las cosas en el negocio que tenemos o en el emprendimiento que estamos llevando. Porque simple y sencillamente podemos voltear, reconocer y dejar por fuera las envidias, dejar por fuera el ego y al contrario, ir juntos, ir de la mano hacia donde queremos llegar, hacia donde queremos llevar nuestro negocio. Y el punto número 2 es definitivamente nos vamos a topar con múltiples problemas. Pueden ser problemas financieros, pueden ser inclusive problemas de equipo, problemas o situaciones personales que nos pueden llevar a desenfocarnos. Cuando estemos en esta situación y podamos reconocer que la tierra se nos está moviendo, enfoquémonos nuevamente, hagamos una pausa y pongamos calma a todo aquello que estamos haciendo. Si tienen la oportunidad de escuchar a un mentor, de acercarse a un mentor que tiene múltiples formas o va apareciendo de distintas maneras en nuestra vida, a través de un libro, de una conferencia, de una charla, de un amigo, de lo que lees de pronto cuando estás esperando en el tráfico, hazle caso también a esa voz que el mentor viene a darte para orientarte y resolvamos a través de esa calma, como decía el maestro Xing Fu, en la búsqueda de la paz interior. Y finalmente número 3, aunque hicimos 3.1, punto 2 y punto 3, pero del punto número 3 que les queríamos hablar es, una vez que has encontrado en ti esa paz interior, quiere decir que la encontraste por el entrenamiento que llevaste, por estar ahí todos los días, por el hábito, por trabajar en tus habilidades, por desarrollar tus habilidades. Nos queda claro que no podemos quedarnos estáticos, esperando que las cosas funcionen desde el mismo plano. Los problemas no se van a poder resolver estando ahí, sin movernos, sin hacer algo, sin ser creativos, sin entrenar, sin bajar al nivel de nuestro entrenamiento. Lo decía Jocko Willink, lo dijo también Albert Einstein, lo repetimos ahora nosotros. El punto es, sigue desarrollando todos los días tus habilidades, sigue todos los días trabajando en ti, sigue todos los días siendo mejor un 1%, porque ese hábito, ese trabajo, ese entrenamiento es lo que te va a ayudar para cuando se presente esa situación que no sabemos. Así que, queridos amigos, ahí lo tienen. Gracias por haber estado una semana más con nosotros. Antes de irnos, antes de despedirnos, como siempre, Yamili, por favor, di lo tuyo.
Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a José que está en los controles, que estamos felices y Gracias encantados. por el piquete, ¿eh? Hoy sí filosofamos bien. Creo que hoy fue más que piquete. Gracias también a la jefa Luzma que nos da la posibilidad de estar en este espacio. Gracias a Sergis que hoy no tuvimos la oportunidad de verlo, que nos acompaña siempre también. Un besote. Y en tanto nos volvemos a ver, les pedimos que sigan aprendiendo, emprendiendo y creciendo en sus negocios.